Abran por favor sus Biblias al último capítulo del libro de Hechos. El último capítulo del libro de Hechos. Vamos a comenzar este último capítulo de Hechos, pero no hoy, pero no lo vamos a terminar. Vamos a tomar unas 3 semanas, porque en esto son 31 versículos en el libro de Hechos. Hemos cubrido capítulos enteros antes, pero en un sentido no quiero terminar el libro de Hechos, porque ha sido muy bueno para nosotros como iglesia, porque aquí miramos que la iglesia no adulterada es la iglesia que se mira aquí en el libro de Hechos. Vamos a tomar hoy 2 semanas más para terminar el libro de Hechos. Luego comenzaremos una serie para las Navidades que ya vienen, comenzando los últimos de noviembre hasta los últimos de diciembre. Libro de Hechos. Hablan capítulo 28. Vamos a estar mirando versículos 1 a 10 del capítulo Hechos 28. Acts chapter 28 verses 1 through 10. Leo 1 a 10 del capítulo 28 de Hechos. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mal, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego, y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. ¿Quién ha tenido un huerco o un niño? Quizás no de ustedes, pero a lo mejor lo están cuidando. Hijo o hija, nieto, nieta, primito, primita. Y cuando se ponen chiflados y no agarran o reciben algo que quieren, se caen. Y se quedan ahí en la tierra, en la calle, en el zacate. Y no se quieren levantar. Y como padres, tíos, tías, abuelos y abuelas, yo lo hice la última semana, se quedan allí y se llenan de tierra, de lodo, y ponen esa cara, porque algo les sucedió, a lo mejor lo vas a castigar, o no recibieron algo, o algo les pasó, algo malo. Y tú como el responsable, el que está encargado, le dices: levántate, párate. ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Sacúdate, límpiate, vámonos, adelante. Y el niño, el huerco, no, porque están bien enojados porque les sucedió algo malo. Y no se quieren levantar, no se quieren sacudir.
Todos hemos tenido esos tipos de niños, adolescentes en nuestra presencia. Pero vamos a adelantarnos un poco ahora como adultos. Como adultos. Adultos no lo hacen, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros cuántas veces de nosotros cuando viene la circunstancia y estamos caminando con Dios, estamos tratando de hacer la obra de Dios? Estamos en su palabra, estamos orando, estamos en su voluntad. Algo nos sucede feo, ¡pum! Y caemos. Y ahí nos dejamos tirados. Porque dijimos, ¿por qué Dios? Si yo estoy haciendo tu voluntad, yo estoy haciendo tu obra, yo estoy tratando de hacer lo que tú quieres, ¿por qué me cae calamidad? ¿Por qué? Y te dices y te preguntas, ¿para qué seguir adelante? Estoy embarrado. O te sientes embarrado de lo feo que te está pasando y dices, no vale ya la pena. No vale levantarme porque aquí voy a quedar. ¿Por qué si estoy haciendo todo lo que Dios quiere? ¿Por qué esto me pasa? ¿Por qué? Mejor quedarme aquí embarrado, deprimido. A lo mejor así me escucha Dios. Como el huerquito que anda gritando pensando que el padre o el tío o la abuela lo va a escuchar más, ¿no? Pero ahora es más real, porque eso es lo que hacemos nosotros. ¿Por qué, Dios? Si estamos en tu voluntad, estamos tratando de caminar con tu diestra enfrente de nosotros, como dijo la alabanza. Si no estamos mirando el mundo atrás, pero estamos mirando a ti. Sí, estoy siguiendo a Cristo, estoy siguiendo a Jesús, a mi Dios. De seguro me va a ir bien y ¡pum! No, de repente cae algo feo. Ya sea una enfermedad, ya sea una muerte en la familia, ya sea una pérdida de nuestro trabajo, ya sea rumores, chismes de la gente afuera, en nuestras familias. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Si estoy en tu voluntad. Pablo estaba haciendo todo esto. Pablo estaba sufriendo para Cristo. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero todavía a Pablo le iba a suceder otras cosas. He titulado este mensaje, va a ser un mensaje corto. Cuando el diablo muerda, porque el diablo va a morder, sacúdate y tíralo al fuego y Dios hará grandes cosas. Cuando el diablo muerda, sacúdete y tíralo al fuego y Dios hará grandes cosas. When the devil bites, dust yourself off and throw him in the fire, because God will do great things. Otra vez, última vez, cuando el diablo muerda, sacúdete y tíralo al fuego y Dios hará grandes cosas. Entonces ahora lo que estamos mirando, si se acuerdan que Pablo, la última vez que miramos a Pablo, ya se había alejado de Jerusalén, se había ido a Cesarea, aquí estaba en un tribunal, los judíos lo estaban acusando que él había metido a gentiles, gente que no era judío, al templo de Jerusalén, y no era cierto. Lo estaban acusando. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, ¿quién era Pablo? Era el mismo hombre que se había convertido de Saulo, el que perseguía la iglesia. Y ahora, ¿se acuerdan que Jesús lo encontró en el camino a Damasco y lo convirtió? Le abrió los ojos y lo hizo uno de los más grandes evangelistas de la iglesia que la iglesia ha mirado. Se fue de enemigo a amigo. Y los judíos que fueron los judíos religiosos, los fariseos, los sacerdotes del templo, que lo envió a él para atraer a los creyentes del camino,
para perseguirlos, para arrastrarlos, para echarlos a la cárcel. Eran los mismos que ahora lo estaban persiguiendo a él. Porque él le había dado la vuelta, como dijo la alabanza, al mundo, y ahora seguía a la diestra de Jesucristo. Lo odiaban. Duró como 30 años haciendo 3 viajes misioneros. Jerusalén aquí, luego de aquí se acuerdan, y se pueden acordar, se juntó con Bernabé, si se acuerdan de Bernabé, aquí ¿dónde está? Aquí, por acá, en Antioquía, y de aquí salieron y hicieron un viaje misionero, regresaron, segundo viaje misionero, regresaron, tercer viaje misionero, y a ese punto dijo, ya sabía Pablo, mejor me quedo acá. No dijo eso. Dijo, quiero regresar a mi familia. Quiero regresar a mi raza. Porque esa sangre corre en mi cuerpo. Sabiendo que lo iban quizás a matar en Jerusalén, terminó su tercer viaje misionero y se regresó. Sabiendo que aquí lo iban quizás a matar. Y regresó. Lo acusaron, lo encarcelaron. Estaba enfrente de un tribunal de gobernador de Félix. Y luego lo dejaron encerrado por 2 años aquí en Cesarea. Porque aquí se fue el gobernador, se olvidó del el gobernador de Pablo. Y luego entró otro y después. Y como cuando uno entra a un trabajo nuevo, él quiso decir, pues, ¿quién es este hombre? Voy a traer a otro, a Agripa. Porque Agripa era como el rey judío de esa región. Y dijo el gobernador de Cesarea, no puedo enviar a este hombre hasta Roma sin saber qué es lo de qué lo están acusando. Trajeron otro tribunal y el gobernador le preguntó a Pablo, ¿quieres que te envíe para atrás a Jerusalén para que sigas ahí en una jurada de tu raza? Y dijo Pablo que no, porque sabía que si se regresaba aquí, lo iban a matar. De hecho, de aquí Jerusalén a Cesarea, se reunió un grupo secreto para matarlo, se dio cuenta el gobernador y fueron por noche, escondida. Entonces, lo que hizo Pablo, apeló al rey de Roma, que era ¿quién? El César. Y había una ley, si apelas al rey, tenías el derecho que te enviaran hasta Roma para estar enfrente del rey, que era César, para que ahí hagas un tribunal, para que ahí te digan si eres culpable o inocente. Porque él no quiso regresar a Jerusalén. Y acuérdense que Dios ya le había dicho a Pablo que vas a ir hasta Roma. Y la última vez que miramos, se subieron a barco. ¿Se acuerdan lo que sucedió en barco? 276 otros en ese barco iban de aquí. Y destinación era Roma. Pero vino tormenta. Y estaba tan feo que tiraron todos los productos afuera del barco. Pararon aquí en Creta y pensaron que lo podían lograr, pero estaban equivocados. Y luego el viento y las tormentas los andaba cayendo para allá y para acá, echando para allá. Y luego, pensando que iban a pegar las piedras, las rocas, se salieron del barco. Y fíjense en el capítulo 27, los últimos 2 versículos. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle a la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a la tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Y es aquí donde comenzamos
este capítulo. Pablo y 276 hombres, la mayoría de ellos prisioneros, fueron salvos. Están en la tierra, en una isla, y no saben, porque acuérdense que ellos andaban en la oscuridad, el viento, la tormenta los andaba echando para allá y para acá y no podían ver nada. Se echaron del barco y finalmente llegaron, cuando se levantaron y miraron. Fíjese lo que dice el versículo 1. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Es interesante que hay una posibilidad que la raza esta, ese nombre de la isla que se llamaba Malta, significa refugio. Significa refugio. Entonces Dios, sabiendo que andaban en una tormenta, los envió a refugio. Los envió una salvación. Era una isla, era como 16 millas de largo, 8 millas así de grande. Era una isla pequeña y la destinación era Roma, pero era aquí donde estaba la isla esa. Es aquí. Se levantan los prisioneros, se levanta a Pablo, el encargado, el capitán del barco, y se enteran que están en una isla llamada Malta. Y como dije, este nombre significa refugio en la lengua original de los isleños que estaban ahí. Versículo 2. Los isleños nos trataron. Vamos a pausar ahí. ¿A quién está hablando aquí? Los isleños nos trataron. Entonces aquí alguien está escribiendo como que si él está hablando. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el autor de este libro, Hechos? ¿Se acuerdan del principio? Es Lucas. Y acuérdense que Lucas también era un doctor. Lucas era un hombre educado. Lucas era un doctor y él andaba con Pablo en ciertos puntos y él andaba con él en el barco. Entonces aquí cuando dice los isleños nos trataron, entonces aquí es Lucas hablando de él y Pablo y los prisioneros. Los isleños nos trataron con toda clase de atención. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Entonces estos isleños, lo que vamos a aprender, que ellos no tenían ningún conocimiento de Dios, o no tenían un conocimiento de Jehová, de Jesucristo, el Espíritu Santo. Vamos a mirar en un momento que ellos pensaban que habían dioses, como los dioses griegos. Ellos adoraban a estos ídolos. Y no es decir porque ellos estaban adorando a estos ídolos que la gente no puede ser amable. ¿Cuántos de nosotros conocemos a gente que no son cristianos pero todavía son gente amable? Gente que nos quiere ayudar. Hay mucha gente. El mundo, estamos rodeados en un mundo de no cristiano que son buena gente. Son gente amable. De hecho, trabajamos por ellos. Vamos a lugares con ellos, conversamos con ellos en los lugares públicos, nos reunimos con ellos para juntas públicas como para escoger un nuevo gobernador, un presidente. Tenemos el vecino y la vecina. Porque lo que hicieron aquí los isleños, encendieron una fogata. Es como un fuego. Encendieron. Y nos invitaron a acercarnos. Porque aquí en Oklahoma ya llegamos a lo frío, ¿verdad? ¿Se acuerdan el año pasado cuando vino la tormenta de hielo? ¡Qué frío! Me acuerdo que teníamos una hermana ahí en la casa, en
teníamos un fuego, pero todavía no era suficiente para calentarnos. Teníamos una chimenea, pero la chimenea no era suficiente. Pero en esta época era también alrededor de septiembre, octubre, noviembre. ¿Y quién ha mirado la película Titanic? Cuando cayeron, cuando se sometieron, cuando se metieron al agua, estaba congelada el agua. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Era durante ese tiempo y ya era el invierno. Acuérdense que se habían esperado porque la tormenta no nomás era de viento, era de hielo, era de nieve. Tirados en el agua, congelándose. Pero vino una esperanza en los isleños. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Amados y amadas, tengan respeto. Hay que tener respeto por los que no son creyentes, porque en muchos sentidos ellos todavía son de nuestra raza, en el sentido que son seres humanos y que ellos nos van a ayudar, y que aunque ellos sepan que nosotros somos diferentes, ellos todavía toman su tiempo, toman su energía, toman sus recursos y nos pueden ayudar. No permitan que la diferencia entre fees prevenga que no se rodeen con ellos, porque hay diferencia en nuestra fe. No digo que tenemos que ir a reunirnos y ir a la iglesia y todo con ellos, pero ellos son criaturas de Dios también. Y en muchos sentidos, cuando nosotros necesitamos ayuda, ellos están ahí. Eso es lo que yo saco de aquí. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. De hecho, estas son oportunidades. Porque esto es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Pablo siempre encontraba oportunidad para compartir el evangelio. Pero esta gente, estos isleños, ellos tomaron el primer paso y ayudaron. Pero hay que tener cuidado también cuando nos rodeamos con los que no son de la familia de Dios, porque vamos a mirar que estos isleños creían en ciertas cosas. Sucedió, versículo 3, que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Entonces, aquí en Oklahoma tenemos víboras, tenemos reptiles, y sabemos que las víboras son de sangre fría. Entonces, ellos no pueden calentarse en la misma manera que nosotros podemos. Nuestro cuerpo, nuestra sangre se puede calentar internamente, no las víboras. Entonces, por eso cuando está el sol, las víboras salen, los reptiles salen para calentarse, porque ellos no pueden manejar sus propias temperaturas. Reptiles, cocodrilos, víboras, tortugas, ellos tienen que salir al sol para calentarse. Y cuando está muy caliente, ellos no pueden enfriar su sangre para poder no quemarse. Se tienen que meter abajo de las piedras, esconderse. Por eso en el desierto, cuando está muy caluroso, ellos se esconden, porque ellos no pueden controlar su sangre para enfriarse, para que no se derrite. Entonces esta víbora miró, sintió que algo estaba sucediendo, había un fuego, se estaba calentando un poco y salió. Pero ¿quién estaba ahí cuando salió esta víbora? Pablo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo estaba haciendo, fíjense, acuérdense, había 276 en el versículo del capítulo 27,
Versículo 37 decía, éramos en total 276 personas en el barco. Podría haber Pablo dejado todo esto a los otros. Y acuérdense que Pablo era un prisionero. Pablo era un prisionero. Y habían 276 en total. Él podía haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Como dije, ¿quién era el que decía el de Chespirito? Yo me voy a sentar, yo ya he hecho todo por ti. Yo voy a dejar que ellos hagan, que enciendan el fuego. Yo me voy a sentar aquí. No, Pablo, el siervo de Dios, prisionero de Roma, ahí andaba entre los otros, ayudándose no nomás a él, para los otros, para encender un fuego para todos. Él podía haber dicho, yo no, ya no, pero él andaba ahí en medio de todo. Nunca pienses porque tú sabes más, que tú tienes más conocimiento de Dios, que tú tienes más cosas que la otra, que tal fulano, porque tú tienes algo que ellos no tienen, porque Dios te ha concedido un don, a gift, un don de esto y esto, que no puedes todavía dar con la gente común. Ahí andaba Pablo, como siervo de Dios. Pero lo que le sucedió es que la víbora lo miró. Y ahí cuando dijo la víbora, ¡boom! Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, entonces estaba la serpiente, la víbora, pegada a la mano. Cuando algo te pica, como ¿quién ha sido picado de un ¿cómo se dice? ¿Usted ha sido picado de un alacrán? ¿Sí? Sí. ¿Y se cae de volada? Una avispa. Muchas veces no se puede quitar. O un garrapatas, ¿verdad? Que están enterrados. Un alacrán se oye. Uy. Pero esta víbora se le agarró al piel y no lo dejó ir. Yep. Al ver la serpiente colgando de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar. Y esto es importante. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar. Acuérdense, ¿quién son estos isleños? Ellos no tienen conocimiento de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de cualquiera cosas espirituales. Acuérdense, aunque ayudaron al principio, porque la gente que nos rodea, que no son creyentes, ellos son gente amable, y van a ayudar. Pero cuando algo salga al contrario de la voluntad, de lo que ellos piensan ellos tenían un conocimiento, si algo malo te pasa, es porque eres culpable de algo. Y si algo bueno te pasa, es porque eres inocente de algo. O tienes a un lado un Dios que te está ayudando. Ese era el conocimiento que ellos tenían. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda, este hombre es un asesino. Porque acuérdense que Pablo era un prisionero. Ellos no conocían a Pablo, no sabían lo que él había hecho o no había hecho. Dijeron y comentaron, de seguro este hombre es un asesino. Pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos gente que no son creyentes en nuestras vidas? Que cuando algo mal, y ellos saben de nosotros que nosotros somos cristianos. Ellos saben que nosotros no seguimos a lo que ellos siguen, que nosotros no adoramos o no caemos de rodilla a esto. Y son familia, son familiares, son amigos, son vecinos. Y ahí están, ahí para ayudarnos porque son gente amable. Pero cuando pasa algo malo, quizás son los primeros que dicen, como dijeron aquí estos isleños,
Sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Entonces lo que dice la gente que nos rodea, que no son cristianos, que nos conocen como cristianos, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Dónde está ese Cristo que tú sigues? ¿Dónde está tu fe? Tú que hablas de tu fe, tú que hablas de tu Dios, tú que hablas de este Jesucristo, no ha de ser muy importante, o no ha de existir, o no ha de ser tan importante seguir a Él, porque fíjate lo que te está pasando, fíjate lo que te está sucediendo, fíjate lo que estás ahorita metido, estás sufriendo. ¿Qué tipo de Dios sigues? ¿Quién tiene familia o amigos así? Que se burlan de nosotros como cristianos. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen conocimiento de Dios. Muchas veces la gente piensa, porque dijimos que somos cristianos, piensan que estamos diciendo que nada malo nunca nos va a pasar. Eso no es cierto. Al ver la serpiente colgada de la mano, mucha gente nos está mirando. Cuando viene y nos pica el sufrimiento, cuando viene y nos pica el diablo, cuando viene y nos llega la tormenta, la gente está haciendo lo mismo que están haciendo estos isleños. Están mirando a ver qué va a suceder, esperando. Miraron la serpiente colgada de la mano. Nos están mirando que estamos sufriendo. Y ahí tenemos una oportunidad de ser testigos para Jesucristo. Testigos para Jesucristo. Van a mirar a ver si vamos a maldecir a Dios. Van a mirar y a escuchar a ver si nos vamos a quejar de Dios. Van a ver si nuestra fe es verdadera fe o es una fe que nomás hablamos con nuestras bocas. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Es interesante que dice aquí, al último de ese versículo, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. En ese día había una diosa que se llamaba Justicia. Y como miraron que esta serpiente le picó, dijeron, esta diosa judía que yo sigo, que nosotros seguimos, eligió que muriera, aunque se salvó del barco, no va a permitir que se salve de aquí. Entonces por eso dice aquí, en el contexto dice, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Entonces cuando los no creyentes que nos rodean a nosotros miran que nosotros estamos sufriendo, ellos van a decir, no, lo que yo sigo no va a permitir que ellos sigan adelante. El Dios que a nosotros adoramos, como dijo la canción, la alabanza, no existe, no es suficiente, no es poderosamente. No los puede salvar. Mi fe, mi Dios, mi diosa, mi ídolo, lo que yo sigo es verdad y lo que tú no sigues, lo que tú sigues no es verdad. Porque fíjate lo que te pasó. Estás sufriendo y tú hablas de un Dios y de un Jesucristo. No hay justicia para ti. Pero fíjense, acuérdense que están mirando, están esperando, están escuchando. Porque cuando digo cuando el diablo te muerda, sí, en el contexto de la historia, aquí la serpiente o la víbora puede representar el diablo, pero el diablo también puede representar el mundo, las circunstancias. Porque desde que el pecado entró en el mundo,
El mundo está, el diablo atrajo el pecado y el pecado atrajo el sufrimiento. Entonces todo está conectado al diablo. Cuando el diablo muerda, ya sea sufrimiento, pérdida de trabajo, pérdida de salud, tentación, cuando se burlen de nosotros, todo eso representa al diablo. Cuando el diablo muerda, y aquí los isleños están tratando de decir, tu Dios no es suficiente. ¿Dónde está? ¿Por qué no te protegió? Y como ese huerquillo, ese niño o niña que se tira al suelo y no se quiere levantar, podía haber hecho eso Pablo, pero no lo hizo. Pablo ya había sido casi asesinado varias veces. Lo habían dejado por muerto en la calle, afuera de una ciudad. Lo habían apedreado. Varias veces ha sido perseguido. Lo han acusado falsamente. Y aquí está morido por una víbora. Él podía haber tenido toda la razón de decir, ya no, Dios. Ya no puedo. No puedo ya. Estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo tu obra, estoy haciendo todo posible para honrarte. Y permites todavía que me pase esto. Y afuera de eso, todos lo están mirando. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pero Pablo, versículo 5, sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego. Y él no sufrió ningún daño. Ay, que Pablo dijo, mira. Una víbora, ay. Pablo se sacudió de la mano y la serpiente cayó en el fuego y no sufrió ningún daño. ¿Hacemos lo mismo nosotros? ¿O nos quejamos a Dios? Gritamos a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué me permites esto si yo estoy haciendo todo para ti? En el versículo 4, antes del 5 dice, pero Pablo se quejó y maldició a Dios porque no entendía por qué todo esto. No dice eso, ¿verdad? Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego. Cuando la serpiente les cae a ustedes, cuando el diablo les cae a ustedes y a mí, nos sacudimos, nos levantamos, le decimos al diablo, quítate de encima, échate para allá. ¿Hacemos eso o nos quejamos? Como ese huerquillo que se tira al suelo porque algo, o se cayó de la bicicleta y no se quiere levantar y piensan que si lloran de toda la voz alta, algo bueno les va a pasar. No, así es lo que hacemos nosotros. Eso no lo hizo Pablo. Él dijo, me voy a sacudir, voy a echar esta serpiente, esta víbora al fuego y voy a seguir adelante. Porque fíjense lo que va a suceder después. Porque Pablo hizo eso, Dios abrió oportunidades para hacer grandes cosas. La gente, versículo 6, esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. ¿Cuánta gente que nos rodea, familia, vecinos, tal fulana, esperan que nosotros caigamos muertos? O que finalmente maldecimos a Dios. O que hagamos algo al contrario de ser cristiano. Están esperando a ver qué le va a pasar. A ver, dice que es cristiano, sigue a este Jesucristo, no sigue lo que yo sigo, vas a ver. Además, espera, ponte acá en la esquina. Rumores, chismes. Fíjate lo que va a hacer. Es como cualquier, dice que sigue a Jesucristo, fíjate, va a ser como cualquier persona. Estaban esperando que se hinchara, para que cayera muerto, para que maldiciera a Dios, a Jesucristo. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, porque ha de haber sido una víbora venenosa.
Y si quisiera yo adivinar, yo diría que a lo mejor era una cobra, porque eso era en la tierra en la tierra, en el medio hay bastantes cobras ahí. Y una cobra es bien venenosa y muchas veces mata inmediatamente. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Acuérdense que esta gente no sabía y tenían conocimiento de Jehová, de Jesucristo, del Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos no conocían. Ellos tenían y seguían a muchos dioses, y el Dios que ellos conocían y seguían era una diosa que se llamaba Justicia. Y cuando le atacó esta víbora a Pablo y lo mordió, dijeron, la justicia le va a prevenir que él sea salvo. Y esperaron. Amados, amadas, no podemos rendirnos a nuestro sufrimiento, porque la gente va a seguir esperando y esperando y esperando que tú caigas. Y si caes, vas a ser un testigo malo para Dios. La gente esperaba que se hinchara o cayera de muerto de repente, pero después de esperar un buen rato, ¿saben qué? Muchas veces la gente va a tener que esperar un buen rato. Y en el medio de todo eso hay que tener paciencia como creyente, como cristiano, sabiendo que esta gente que nos rodea, que están burlando, que están esperando que caigamos, hay que tener paciencia nosotros en Dios, porque si tenemos paciencia, vamos a poder alcanzar a esta gente. Y se requiere tiempo. Sí. Aquí habla de momentos, pero en el sentido de nuestra vida estamos hablando de años. Estamos hablando de años. La gente esperaba que después que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Ahí es donde tenemos la oportunidad para decir, yo no soy nada importante. Yo no me creo muy. Yo no me hincho. Porque yo no soy Dios. Yo soy simplemente un siervo. Acuérdense que él era un prisionero. Un prisionero. Versículo 7 es aquí donde cambia todo, porque él se sacudió. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario, que era otra palabra por gobernador, principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Acuérdense que el barco ya había caído allí a la costa. Que habían perdido bastante. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Jesús, Dios, tenía un propósito para Pablo. Y ese propósito no era para que terminaría ahí muerto en la isla. El propósito de Dios era que él iba a llegar hasta Roma para poder predicar al Evangelio. Y encarcelado ahí iba a escribir varias cartas más de la Biblia. Dios tenía un propósito para Pablo. Dios tiene un propósito para ti. Y el propósito muchas veces se va a mirar así. Hay que tener paciencia. Hay que sacudirnos del diablo.
hay que no abrir nuestras bocas. Ahorita en la serie del Koinonia miércoles estamos en el libro de Santiago, y Santiago, el hermano, medio hermano de Cristo, habla mucho de pausar nuestras bocas, cerrar, de no permitir que nuestra lengua, que no salga las cosas malas. Porque Pablo, cuando se acercó el diablo y lo mordió, en el sentido de que él podía haber dicho, ya no puedo, Dios, se sacudió y lo tiró al fuego. Y luego, ¿sabe qué es lo que pasó después? Dios hizo grandes cosas. Salvó el padre de Publio. Se enteraron los isleños y trajeron muchos de ellos, también los acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Encerrar. Este pasaje enseña que el diablo va a morder. El diablo nos va a atacar. Y va a seguir atacando. El diablo, el mundo, la gente, la raza de Pablo, su propia familia lo estaba persiguiendo. Su propia sangre lo quería muerto. Y ahora está en medio de estos isleños que no tenían ningún conocimiento y también lo están mirando. Y cuando se acercó el mundo, el diablo, y sufrió más Pablo, Dios estaba con Pablo ahí. Cuando el mundo, el diablo, las circunstancias te muerdan, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a echar al piso? ¿Vas a culpar a Dios? ¿O te vas a levantar y te vas a sacudir? Le vas a decir, quítate de encima de mí, diablo, te echo para atrás de donde veniste. Vete para atrás al fuego de donde mereces. ¿Vas a decir eso? Porque si haces todo eso en tu vida, como Dios todavía un propósito grande para Pablo, que era ir a Dios en tu vida, Él tiene un Roma para ti. Pero tienes que sacudirte cuando viene la mordida. Tienes que sacudirte cuando viene la tentación. Tienes que sacudirte cuando viene el diablo. Tienes que sacudirte cuando viene la circunstancia. Tienes que sacudirte cuando viene la tormenta. No puedes dejarte, no te puedes rendir. No te puedes dejar por muerto. Sacúdate, tira ese diablo, esa circunstancia, todo lo que sea, échalo para atrás de donde vino. Porque ¿sabes qué? Dios tiene un Roma para ti. Y Dios para ti en tu vida va a hacer grandes cosas. Padre Celestial, gracias por esta historia, este pasaje. Sabiendo que vamos a los finales de este libro de Hechos. Gracias por el testimonio que es Pablo. Te pedimos que nosotros también seamos un testigo para ti, sabiendo que el serpiente nos va a tratar de morder. Que van a estar muchos mirándonos para ver a ver qué vamos a hacer. Que van a ver muchos en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras amistades que van a esperar para decir a ver qué va a hacer. Se van a burlar de nosotros. Van a decir, ¿dónde está el Dios de él o de ella? Es en estos momentos que te pedimos, Dios, que seas nuestro refugio. Que seas nuestra isla de refugio, Padre. Para sacudirnos y luego para después hacer más grandes cosas como testigo de ti, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Dios Jesús. Amén y amén.